Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy otra vez en un webinar, en un webcast con nosotros en GBM. En esta ocasión vamos a estar yo, Andrés Maza, Chief Investment Officer, y me acompaña Juan Carlos Herrera, Chief of Advisory and Investment Solutions, para platicar un poco de qué es lo que ha estado pasando en los mercados, qué es lo que ha detonado la volatilidad que hemos visto en los últimos días, la semana pasada, incluso hoy también durante el día, con una sesión en la que tuvimos a las bolsas con caídas fuertes, con un repunte muy fuerte y otra vez cerrando abajo. ¿Y qué es lo que un inversionista, digamos, con miras en el largo plazo y gestionar su patrimonio, puede hacer en un contexto actual, ¿no? Para tomar las mejores decisiones de inversión y no, de alguna manera, pues dejarse llevar por este ruido, por esta volatilidad de corto plazo, que a veces nos lleva a tomar, pues no las mejores decisiones, ¿no? Entonces, primero que nada, para recapitular, ¿qué es lo que ha detonado la volatilidad? Pues bueno, lo que todos ustedes han seguramente estado siguiendo muy de cerca y básicamente se reduce a una sola cosa y es el cambio tan agresivo que ha dado pues Estados Unidos en temas de política comercial y pues el anuncio que vino la semana pasada donde de alguna manera, después de varias semanas, ¿no? Habíamos estado teniendo comentarios en cierta dirección o en otra, aranceles que se habían anunciado, por ejemplo, para algunos países como México y que al final de cuentas se habían logrado detener, ¿no? En el último minuto. Pues bueno, se anuncia, digamos que ahora sí, cuál, de acuerdo hasta ahora la administración de Estados Unidos va a ser, o van a ser las reglas del juego hacia adelante. Y pues obviamente el anuncio que vino fue algo mucho más agresivo de lo que el mercado estaba previendo, de lo que tenía preparado, y es lo que detonó esta caída, ¿no? ¿Cuáles son estos anuncios? Pues en general, primero y antes que nada, pues un arancel generalizado del 10% para prácticamente cualquier economía. Ahí México sale bien parado, digamos que bajo el amparo del TEMEC, ¿no? De este Tratado de Libre Comercio entre Norteamérica, tanto México como Canadá, pues salen beneficiados en comparación de otras regiones y de otros países. De hecho, la reacción inicial a estos anuncios fue muy positivo para el peso, para la bolsa mexicana. Desafortunadamente esto no duró mucho tiempo, pero bueno, de alguna manera evitamos esos aranceles. Si hay algunos que aplicarán a México más puntuales en ciertos sectores como el automotriz, por ejemplo, y el gobierno de México pues está justamente explorando algunas reducciones, algunas otras medidas para de alguna manera contrarrestar eso también, que obedece al anuncio o a la política que había compartido ya Estados Unidos de pues implementar estas medidas arancelarias puntuales por temas del combate, digamos, que a las drogas, al fentanilo, etcétera, y hasta no ver el avance que el gobierno de México hiciera en esa materia. Pero bueno, a muchos otros países, a China, a varios países pues exportadores muy importantes, China, Vietnam, etcétera, Bangladesh, del sureste asiático, pues en general se anunciaron medidas muy, muy agresivas, ¿no? En el mapa de la izquierda que pueden ver en esta diapositiva, pueden ver cuáles son los países más o menos afectados en cuanto a los aranceles que se implementaron, quitando el 10% generalizado que ya mencionaba. Y pues como pueden ver fue algo que a Europa, a Asia, etcétera, prácticamente todo el mundo, menos la región de Norteamérica, pues acaba teniendo un impacto importante, ¿no? Entonces, ya se han movilizado a partir de ahí a varios gobiernos a nivel mundial de todos estos países para tratar de negociar con Estados Unidos. Han anunciado su disposición a eliminar cualquier arancel o tarifa a productos estadounidenses en sus países. Sin embargo, pues hasta ahora Estados Unidos ha conversado con varios de ellos, pero el discurso oficial es que al menos en el corto plazo, pues estas nuevas medidas se van a terminar de implementar el 9 de abril, pasado mañana, y pues van a ser un poco lo que va a regir, ¿no? En temas de comercio internacional, ¿no? Vimos también a China reaccionando pues más agresivamente con un arancel recíproco del 34%, justamente que le implementó Estados Unidos la semana pasada. Pues hubo también ya una reacción en contra de esto por el gobierno de Estados Unidos. No sabemos pues, o qué es lo que pasa ahorita, pues tenemos esta incertidumbre muy elevada donde no tenemos del todo claro en dónde vamos a parar. Y muchas veces pues escenarios muy binarios, ¿no? Donde si resulta que al final de cuentas, como se ha especulado también mucho en estos tiempos, el gobierno de Estados Unidos acaba echando para atrás estas medidas, obviamente sería algo sumamente positivo, si esto se acaba quedando sin algo sumamente negativo. Entonces, pues un poco a esto es a lo que reaccionan los mercados y la razón por la cual las bolsas han reaccionado como han reaccionado. Podemos ver cómo
en diferentes métricas, ¿no? En estas dos gráficas tenemos medidas de incertidumbre de políticas, ¿no? De políticas del gobierno, tanto políticas en general como puntualmente en temas de política comercial, pues cómo estos índices de incertidumbre han rebotado de manera muy, muy fuerte y están actualmente en los niveles, pues para el caso, para el índice de política de incertidumbre de políticas del gobierno en general, que data de pues, mediados de los 80, estamos prácticamente en el nivel máximo histórico. El único punto cercano fue la crisis del COVID, que pues ya sabemos cómo estuvo la situación en ese momento y justamente todos los impactos que hubo en la economía a nivel mundial. Y en temas de política comercial, pues aquí ya dejamos incluso el nivel elevado del COVID muy, muy lejos y estamos en los niveles máximos históricos de este índice que tiene una historia un poco más corta, ¿no? Esto se ha traducido también en incertidumbre, como ya decían, en los mercados, la volatilidad, como podemos ver en esta gráfica, actualmente en este caso para las acciones, medidas por el VIX, para las acciones de la Bolsa de Estados Unidos, pues todavía no a los niveles que llegamos a ver durante el COVID, pero sí a niveles muy, muy elevados y con pues justamente con un aumento súbito muy, muy rápido. Eh, y pues como hemos visto esto, pues con caídas fuertes en los mercados, ¿no? Había comenzado este año siendo en promedio positivo para prácticamente todas las regiones a nivel mundial. México destacaba también pues con un desempeño sólido, particularmente si comparamos todo en términos de dólares para igualar monedas. El peso mexicano incluso había estado apreciándose un poco, la bolsa había tenido un buen desempeño, el mercado mundial, digamos que en su promedio, con un desempeño positivo. Y Estados Unidos, pues parecía el mercado un poco más rezagado después de haber tenido un desempeño fuerte en las últimas épocas, ¿no? Sin embargo, como podemos ver, pues prácticamente en las últimas semanas y puntualmente entre la semana pasada ya está el día de hoy, pues hemos visto una corrección muy fuerte, generalizada también, ¿no? En prácticamente todos los mercados. Y pues ya tenemos al promedio, digamos que las bolsas mundiales en territorio negativo. La bolsa mexicana de nuevo destaca como uno de los pocos mercados que se mantiene en terreno positivo en lo que va del año. Sin embargo, pues bueno, eso es hasta ahora, ¿no? Y Estados Unidos, pues digamos que el epicentro de todo esto que está sucediendo, el mercado importante, pues más negativo de todos, con caídas acumuladas de casi el 15% en lo que va del año, ¿no? Ha habido, por otro lado, también activos que han reaccionado de manera positiva y que han actuado como resguardo, ¿no? En este flight to quality de los inversionistas que están buscando, obviamente, de manera muy acelerada bajar su exposición al riesgo. Destaca el desempeño de los bonos del tesoro. Aquí tenemos en la gráfica de la izquierda el comportamiento también en lo que va del año a la fecha de bonos del tesoro a con diferentes duraciones, ¿no? A diferentes vencimientos entre 1 y 3 años, 3 a 7 años, 7 y 10 años y de 20 años o más. Y pues un poco en este fenómeno de flight to quality, también de expectativas en cuanto a qué va a suceder con la política monetaria y los niveles de Estados Unidos, hemos visto cómo han reaccionado de manera positiva estos instrumentos, particularmente otra vez en los últimos días. Y aquí, pues dada la duración o el efecto de la duración, los instrumentos de mayor plazo, pues son los que han actuado como digamos que con mejor balance y los que más los que mejor se han comportado en este entorno. Y por otro lado también algunas monedas que también en varias ocasiones suelen actuar como safe haven o como resguardo, ya lo hemos visto en el pasado en otros momentos de crisis, ante momentos de incertidumbre, como el franco suizo, como el yen japonés. Tenemos el oro, obviamente no es moneda, pero bueno, otro activo, digamos, que los inversionistas utilizan como resguardo de valor, pues firmemente en territorio positivo. Está en rojo también en esta gráfica el peso. El peso había sido notable, diría yo, por la reacción tan positiva que tuvo en un inicio tras el anuncio de estas políticas, dado que normalmente el peso es pues, justamente un activo de riesgo, que en momentos de incertidumbre y de alta volatilidad a nivel mundial suele comportarse de manera negativa. Sin embargo, pues bueno, ya vimos su parte de ese regreso y ahorita el peso prácticamente pues, ha perdido las ganancias que llevaba durante el año y está pues casi flat, ¿no? Desde el inicio del año hasta ahora. Ya veremos hacia adelante, dependiendo cómo sigue desenvolviéndose la situación, pues si vemos a un tipo de cambio más debilitado aún o todavía no. Eh, Agregaría de nuevo, como ya mencionaba, que la bolsa mexicana y el peso mexicano, a pesar
o atípicamente, digamos, por un momento tan complejo como el actual, han tenido un desempeño más defensivo, y esto obviamente obedece al hecho de que, pues, si bien las medidas que anunció el gobierno de Estados Unidos en general son negativas en términos de crecimiento, pues no solo para Estados Unidos y a nivel, sino a nivel mundial, pues México acaba quedando posicionado, digamos que de manera mucho más competitiva contra varios de sus competidores en temas de comercio, de abastecimiento, digamos, a la demanda del mercado de Estados Unidos, por lo que, pues un poco retomando la tesis que habíamos venido manejando desde el año pasado en cuanto al potencial de nearshoring, que si bien había venido enfriándose un poco, pues sabemos que es una oportunidad muy grande para México, ¿no? En cuanto a integrarse incluso en una medida aún mayor a la economía de Estados Unidos, pues de alguna manera el anuncio de la semana pasada viene otra vez a reforzar esta tesis y deja a México, como decía, pues bien parado en comparación con varios otros países a nivel mundial que van a tener que enfrentar aranceles mucho más elevados para poder vender sus productos en el mercado de Estados Unidos, ¿no? En esta gráfica tenemos un resumen general de varios otros activos. En general podemos ver cómo hasta la derecha el dólar en general ha estado más débil. El petróleo, obviamente, un activo pues, fuertemente ligado, digamos, que al ritmo de crecimiento económico a nivel mundial, con un regreso fuerte, y monedas como las que ya mencionaba y algunos otros activos, pues del lado positivo en cuanto a desempeño, ¿no? Este, Regresando otra vez al tema de tasas, ¿no? Y el desempeño muy fuerte que hemos visto de los bonos en Estados Unidos, pues, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues los inversionistas de alguna manera comienzan a descontar que la política monetaria va a tener que tornarse un poco más dovish, más del lado de estimular en vez de restringir, dado pues lo que ya mencionaba, ¿no? Que al final de cuentas las políticas que se están anunciando hasta ahora pueden tener un impacto muy importante, no solo sobre los mercados financieros que ya vimos, sino también sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, y más ampliamente, obviamente, también por la importancia de la economía de Estados Unidos en el contexto global. Y pues comienzan a anticipar que la Fed va a tener que actuar de manera más agresiva en cuanto a suavizar su política monetaria, bajar tasas más rápido de lo que se esperaba en el mercado. Aquí en la gráfica a la izquierda podemos ver hace 3 meses, el 7 de enero, cuál era la expectativa implícita en los mercados de forwards en Estados Unidos sobre cuál iba a ser el nivel de tasas hacia horizontes de un mes, 3, 6 meses y de 1 a 3 años para la tasa de referencia de la Fed, la tasa, digamos, overnight o un solo día. Ya era una curva que indicaba así, una baja paulatina, pero no muy agresiva, dado que la Fed seguía, digamos, que enfrentando el tema de la inflación por arriba todavía de sus niveles objetivo y que por lo mismo, pues tenía que actuar con mucha cautela, ¿no? Ya lo vimos en la Junta la semana pasada y en la anterior, donde la Fed decidió no bajar, no bajar tasas, sino más bien mantener su postura, pues siendo justamente, digamos que muy cautelosa en cuanto a las expectativas de inflación hacia adelante y realmente qué tan agresivos podían ser en continuar bajando las tasas hacia un nivel más expansivo. Pero, pues, comparándolo esto con lo que vemos el día de hoy, pues vemos un ajuste obviamente muy, muy fuerte de prácticamente 100 puntos base, ¿no? O sea, parecería incorporarse a lo que el mercado está diciendo aquí, es que la Fed debería implementar a partir de junio, digamos, que es la nueva expectativa de cuando la Fed va a recortar hasta de aquí a un año, pues prácticamente 5 recortes de tasas, que obviamente es un escenario pues que no estamos ni cerca de esperar hasta el momento actual, ¿no? Y algo similar en el caso de Banco de México, ¿no? Banco de México sí ha podido seguir recortando, la expectativa era que lo siguiera haciendo, pero igual con cautela. Nuestro escenario base, por ejemplo, a inicios de años, era que México, o que Banco de México, perdón, terminara con una tasa de referencia de alrededor del 8,75% para fin de año. El mercado pues ya deja ver cómo el escenario ha cambiado de manera muy relevante, y ya es más bien lo que anticipan los inversionistas hoy en día sería una tasa de alrededor del 7,5%. Esto, digo, no necesariamente significa que es lo que se va a materializar. Varios economistas traen todavía niveles un poquito más elevados, pero en general, pues si continúan dándose las cosas como están dándose, es un poco lo que se espera que tengan que hacer los bancos centrales para, pues de alguna manera contrarrestar o tratar de apoyar a las economías del mundo ante un escenario pues mucho más complicado en términos de crecimiento, ¿no? Este, y es justo por eso, ¿no? ¿Por qué van a tener que actuar de manera más expansionista los bancos? Pues porque la posibilidad de que podamos entrar en recesión comienza a aumentar, ¿no? O esta métrica, esta gráfica, perdón, lo que plasma es cuál es el promedio o el consenso de analistas en cuanto a sus expectativas de que Estados Unidos pueda entrar a recesión.
Veníamos de niveles bueno, veníamos de 2021 niveles de cero, después de la recesión del COVID. Después, como bien recordarán, ante el contexto de una inflación más elevada y las subidas de tasas muy agresivas que tuvimos en todo el mundo, pues empezó a entrar este medio de que quizá íbamos a entrar a una recesión dado esas políticas. Estados Unidos, pues más bien logró liberar eso de manera, sin ningún problema, ¿no? Acabó siendo una economía muy resiliente que estuvo sorprendiendo a la alza en cuanto a su ritmo de crecimiento. Vimos como pues, ya prácticamente nadie tenía, digamos que en mente una recesión en el horizonte y vemos ahora cómo hasta la derecha de la gráfica este miedo comienza a aumentar. Hay algunos pues, bancos, incluso en Estados Unidos, que han aumentado sus probabilidades de recesión a niveles de error del 45 o hasta más del 50%. Y pues bueno, al final de cuentas, como decía, el problema ahorita que tenemos como inversionistas es que pues parece ser que son escenarios muy binarios, ¿no? Es decir, por un lado, si las cosas regresan a la normalidad, pues seguramente todos estos retos se borrarán un poco del mapa, pero si se mantiene un escenario como el que estamos viendo ahorita, pues sí sería algo muy, muy negativo para el mundo, ¿no? Entonces, lo que tratamos de plasmar aquí son tres escenarios distintos que creemos que son los principales que está de alguna manera intentando adivinar, ¿no? O descontar el mercado cuál va a ser el que al final se va a materializar. La probabilidad de saber o de tener, digamos que algo de claridad en cuanto a cuál va a ser el que al final acabe quedándose, es muy baja, porque al final de cuentas, pues esto acaba, resumiéndose, ¿no? A la decisión, pues, de un gobierno y particularmente de una sola persona, ¿no? El presidente de Estados Unidos en cuanto a cómo quiere conducir su política comercial hacia adelante y qué impactos va a tener eso, ¿no? En el crecimiento de su país y del resto del mundo. Pero bueno, queremos de alguna manera ponerlos más concretos para que también ustedes estén conscientes de cuáles son las principales opciones y cómo podrían reaccionar los mercados y los inversionistas ante cada una de ellas, ¿no? Entonces, el primer escenario, el que probablemente sea el más optimista o el más positivo y el que muchos inversionistas pensaban que era el de mayor probabilidad, tomando en cuenta cómo había actuado, digamos, que el gobierno de Trump en su mandato anterior, ¿no? La vez pasada que fue presidente, que también el tema comercial fue un tema crítico y de mucha importancia para su administración, pero pues que después de de mucho ruido, de renegociar con México y Canadá el Tratado de Libre Comercio en su momento, y pues, digamos que varias amenazas, en cuanto a tratar de sustituir, el comercio internacional, pues acabamos con un escenario muy similar al que existía antes de esa llegada de Trump a la presidencia, y únicamente tuvimos afectaciones de corto plazo, ¿no? Entonces, este primer escenario, digamos que sería una segunda vuelta de eso, ¿no? Que Trump decidiera de alguna manera revertir estas medidas que se anunciaron, o al menos las más agresivas de ellas, regresando quizá, si no exactamente a la misma situación que teníamos antes de que se publicaran, pues definitivamente sí a un escenario mucho más benévolo, donde igual pues pudieran prevalecer el escenario generalizado del 10% de arancel, con algunas excepciones, quizá al alza o a la baja para algunas regiones. Obviamente aquí sería una reacción muy positiva de los mercados. Las presiones inflacionarias pues, serían probablemente mucho más reducidas, o incluso hasta negativas, si alguna de estas negociaciones vinieran de la mano de una reducción de aranceles de otros países hacia Estados Unidos. Este, el crecimiento económico pues mantenía un poco la tendencia que ya llevaba, y lo mismo lo que esperaríamos en cuanto a política monetaria, ¿no? Otro escenario, obviamente, mucho más negativo es el hecho de que se mantengan estos aranceles, que todo lo que ya anunció el gobierno de Estados Unidos entre en vigor, simplemente, y permanezca, pues, al menos de corto o mediano plazo, ¿no? Que sí tengamos, pues, algunos meses o trimestres, con la economía mundial, funcionando bajo estas reglas. Este es un escenario que creemos que no ha incorporado todavía al 100% el mercado, y que por lo mismo, pues obviamente si se materializara, pues seguramente implicaría mayores bajas aún que las que hemos visto hasta ahora en las bolsas. Obviamente la presión inflacionaria que tendría Estados Unidos en ese momento sería muy elevada, y también pues la desaceleración económica se pondría también mucho más fuerte, y la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión y por Estados Unidos, seguramente también algunas otras regiones o países del mundo, pues acaba siendo muy, muy alta. Podría haber una posibilidad también de esta inflación en cuanto a que tuviéramos este crecimiento económico débil, pero al mismo tiempo un nivel de inflación elevado, que pues pondría al Banco Central en una situación muy complicada en cuanto a cómo llevar su política monetaria hacia adelante, porque pues el mandato dual que tiene la Fed en Estados Unidos de control de precios y de pleno empleo, que va muy de la mano con el mismo crecimiento económico,
pues digamos que estaría un poco en oposición, ¿no? En cuanto a qué tomar, ¿no? Ya sea estimular la economía para que se recupere y con eso alimentando de alguna manera la inflación o pues seguir manteniendo una política más restrictiva, pero pues con eso llevando quizá a la recesión a un nivel más profundo. Y el último escenario que lo incluyo aquí, porque se ha especulado mucho sobre él, ¿no? De que pues lo que realmente está haciendo el gobierno de Estados Unidos es, digamos que una estrategia pues muy sofisticada, por decirle de alguna manera, de tratar de alguna manera, digamos que de fabricar una recesión o un escenario de crecimiento económico mucho más débil, para de esa manera, pues de alguna forma forzar a la Fed, ¿no? A tomar una política monetaria mucho más expansiva, bajar las tasas y entonces aprovechar este contexto para refinanciar pues el monto de deuda tan elevado que tiene actualmente Estados Unidos, que creció mucho desde la pandemia, y que pues empieza a estar a niveles pues ya digamos que cada vez menos sostenibles, ¿no? Hemos hablado en el pasado de cómo los gastos, digamos que son únicamente de pagos por intereses, ¿no? Para servir la deuda, pues ya son más grandes que el presupuesto completo que tiene el gobierno de Estados Unidos para temas como defensa, por ejemplo. Entonces, pues básicamente lo que quiere es una situación de tasas bajas otra vez para poder refinanciar los casi 10 billones, perdón, o 10 trillones de dólares de deuda que vence este año para el gobierno de Estados Unidos, poderla financiar a tasas más bajas, con eso reducir su gasto en intereses y terminar o salir, digamos, que de esto en una posición más sólida, ¿no? Esta estrategia obviamente pues sería sumamente difícil realmente de lograr y de implementar. Es de altísimo riesgo y conlleva la posibilidad obviamente de pues, traer nuevos retos para el gobierno de Estados Unidos. Con una recesión pues también la actividad económica disminuye, los ingresos del gobierno disminuyen también. Y por lo mismo, la posibilidad de que las finanzas públicas acaben aún más presionadas, pues es real, ¿no? Obviamente, además, pues digamos que una estrategia como esta acabaría sacudiendo de manera muy fuerte la confianza, pues en general de los inversionistas, del sector privado en general. Entonces, pues yo daría una muy baja probabilidad de un escenario como ese. Pero bueno, es algo que se ha especulado mucho y que han hablado también pues varias personas sobre si es lo que realmente es la estrategia final del gobierno de Estados Unidos, dado que pues, racionalmente, ¿no? Uno pensaría que una política comercial tan agresiva pues, no es beneficiosa para nadie, es un escenario en el que acaban todos perdiendo, tanto los países que hoy en día son proveedores, ¿no? Del consumidor de Estados Unidos, como el propio consumidor en Estados Unidos que acaba a tener que acabar por adquirir productos pues, a precios más elevados, porque seguramente todas las empresas a las que se les impongan estos aranceles pues tratarán de trasladarlos al consumidor, al menos poco a poco, para mantener su rentabilidad, porque de otra manera, pues muy pocas de ellas probablemente podrán, o muchas de ellas se verán muy presionadas en cuanto a rentabilidad, porque pues, los aranceles que se anunciaron son obviamente pues, de niveles muy, muy altos. Entonces, pues al final de cuentas, como decía, la incertidumbre ahorita es muy elevada. Mi punto de vista es que seguramente esta incertidumbre permanecerá todavía por varias semanas hasta que no haya más claridad de realmente pues, cuál de estos escenarios es el que se va a acabar materializando. Esperamos que los mercados sigan comportándose pues, con estas subidas y bajadas y estando muy, muy atentos a la noticia o al tweet o al headline que pueda salir cada día. Por eso de repente tener días positivos, días muy negativos. Obviamente esto es un reto para cualquier inversionista y nos puede poner nerviosos, no a nadie le gusta ver, digamos que caídas de corto plazo en el valor de sus inversiones, pero pues puede ser también una fuente de oportunidad para el inversionista paciente y de largo plazo, y que no de alguna manera se deja, digamos que distraer por el ruido del momento, ¿no? Entonces, justamente de eso va a hablar un poco más a detalle Juan Carlos Herrera, que me acompaña aquí en la llamada y pues adelante, Juan Carlos, te paso el micrófono. Gracias, Andrés. Déjame compartir más pantalla. Si puedes. Déjame ver aquí. Perfecto. Entonces, como bien dice Andrés, ahorita tenemos y estamos en un periodo con mucha volatilidad, mucha incertidumbre, más de lo normal. Y quiero compartir pues unas cosas que habla acerca de la volatilidad y un poco de asset allocation hacia adelante. La primera es, creo que la expectativa que a veces muchos tenemos al invertir en el mercado de acciones, que es esta gráfica de aquí, ¿no? Que es invertir.
100 pesos y muchas veces nos enseñan gráficas de interés compuesto, de cómo puede crecer todo a través del tiempo exponencial, ¿no? Y pueden crecer 100 pesos a 10,000 pesos, 1 millón de pesos, etcétera. Pero la realidad no es eso. O sea, la realidad, sobre todo en los mercados de acciones, es esta, ¿no? La realidad es que la línea no es recta, la línea es volátil. Y la subida viene con el tiempo. Y en dado momento pueden caer los precios. Ahora, estas caídas vamos a hablar más adelante en esta presentación de lo que implica y por qué son estas subidas y bajadas, pero realmente es porque los mercados públicos traen la gran ventaja de ser líquidos. Y a tener esta liquidez, pues nos puede dar el beneficio de poder entrar, comprar y vender a la hora que queramos. Y hay un comprador, ¿no? O un vendedor ahí esperando para la contraparte. Pero también esto trae encima también complicaciones a veces muy psicológicos, porque sí sabemos el de los precios de todos los activos a dado momento. Esta es una gráfica del año 2000 al año, al día de hoy, básicamente. O sea, creo que lo frenamos como hace unos 2 o 3 meses esta gráfica. Pero lo que está mostrando aquí es el Standard Poor's 500, que es las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y si hubieras invertido en el 2000 y no hubieras nunca vendido, ¿no? Tendrías un rendimiento anualizado del 7.7% en dólares, ¿no? Más del 600,000%, o sea, más de $600,000 se hubieran convertido en ese periodo de tiempo. Pero, ¿qué sucede con este interés compuesto si no estás invirtiendo en los 10 mejores días? O sea, es decir, en más de 20 años, si no estabas invirtiendo, si estabas fuera del mercado en los 10 mejores días, 10 días, ¿no? De 24 años, tu rendimiento baja de un interés del 7.7 anualizado en dólares a 4.39% en dólares. O sea, drásticamente baja. Y aquí pueden ver el impacto que tiene eso a través del tiempo, ¿no? Que es la siguiente línea que ven. Voy a ver esto aquí, que son los $292,000 que llegan, ¿no? O sea, tu inversión se va de $638,000 a $292,000 solamente no estando en los 10 mejores días. Ahora, lo que suele suceder es que los mejores días normalmente vienen después de los peores días. Y cuando viene mucha volatilidad, a veces sube el mercado mucho después, ¿no? Y no sabemos exactamente cuándo va a pasar eso. Como dijo Andrés, hay 3 escenarios y pueden ser que hasta pueden haber más escenarios que pueden ocurrir para que las cosas cambien a lo positivo. Ahora, esos son 10 días. Si fallamos los próximos 20 días, o 30, o 40, o 50, pueden ver cada vez cómo se va haciendo peor y peor y peor el rendimiento. Entonces, de nuevo, esta es una gráfica que muestra lo peligroso que es no estar invirtiendo en el mercado accionario o tratar de adivinar, ¿no? Como voy a salir ahorita y voy a esperarme hasta que todo se componga y luego voy a volver a entrar. El problema de eso es que no sabemos cuándo se va a componer. Y si ya se compone, vas a estar fuera uno de estos días, ¿no? Seguramente va a estar fuera uno de estos días. Y nomás quiero aquí mostrar el impacto que tiene eso. Ahora, esta gráfica de aquí enseña los años, el rendimiento cada año que ha tenido el Standard Poor's 500, cada año, ¿no? Y el punto rojo muestra durante ese año qué tanto llegó a bajar de nivel en el mercado durante ese año. Es una muy buena gráfica para poder ver y entender la volatilidad dentro de cada año, ¿no? Es decir, qué tanto llega a bajar cada año el mercado. Y aquí podemos ver casi todos los años llega a bajar. De hecho, ahorita estamos en una bajada, creo que ya un poco más del 10, creo que estamos ahorita como por ahí del 14-15 en el Standard Poor's 500, pero sigue siendo, no está fuera de lo histórico. O sea, es decir, ha bajado mucho más en tiempos anteriores e incluso como vimos en el COVID, en la pandemia, y como también vimos en 1987, en varios momentos donde ha caído 20% o más, y se ha recuperado para terminar el año positivo. Entonces, eso es un poco también para poner en contexto dónde estamos ahorita y la volatilidad también que nos acompaña en el Standard Poor's 500. Esta gráfica de aquí es las 9,000 empresas más grandes del mundo. Es un índice que sigue no solamente las 500 más grandes de Estados Unidos, sino también aquí incluye empresas en Japón, Europa, todo el mundo. Las empresas más grandes del mundo, ¿no? No solamente Estados Unidos. Y aquí podemos ver el crecimiento que ha tenido en la historia, desde 1990 hasta la fecha. Y podemos ver las altas y bajas que viene acompañado con eso. Pero realmente a veces no nos damos cuenta de esas caídas que vemos en las gráficas así, sino que aquí lo que hago es que tratar de ser la misma gráfica, nada más que aquí nada más estoy mostrando las bajadas. Aquí nada más estoy mostrando del pico
de cada subida, qué tanto llegó a bajar después de cada pico, ¿no? Como podemos ver en el 2008, pues sí llegó a bajar casi hasta un 60%. Entonces, durante la crisis del punto com, después del Internet, vemos cómo cayó también como casi 50 hasta 55%. Entonces, aquí también podemos ver los niveles que puede llegar a caer los índices a través del tiempo y el contexto donde estamos hoy en día. Esta es una gráfica de JP Morgan que muestra la combinación de acciones y de bonos en un portafolio diversificado y cada uno independientemente de qué pasa, qué son las probabilidades de que tengas un rendimiento positivo o negativo, ¿no? En un año, en cada uno de los activos, pero como podemos ver, entre más tiempo pasa, ya se vuelve casi, la probabilidad de tener un rendimiento negativo se vuelve nulo. Y eso, y aún incrementa aún más cuando tenemos portafolios diversificados. Una de mis frases favoritas de Warren Buffett es que el mercado de valores es un vehículo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Y es cierto. O sea, de hecho, el mercado bursátil castiga mucho a los inversionistas que no tienen paciencia y que están tratando de realmente entrar y salir todo el tiempo, porque sí es muy difícil tratar de hacerlo consistentemente a través del tiempo. Entonces, esta frase creo que pesa mucho, sobre todo en tiempos como ahorita, que si tenemos un plan de inversión, sobre todo a largo plazo, que no nos llevemos mucho por reaccionar ahorita con tiempos de mucha volatilidad. Para mostrarles un poco esto y poner un poco más de contexto, del lado izquierdo tenemos pues, una casa a la venta y del lado derecho tenemos gente comprando y vendiendo en el mercado accionario. La gran diferencia entre las dos es que en ambos estás comprando equity, estás comprando una acción de algo, eres dueño de algo, ¿no? Pero lo que sucede es que siendo dueño de una empresa pública, hay mucha gente todo el tiempo, todo el día, comprando y vendiendo. Entonces puedes encontrar siempre, siempre que quieres vender tu acción, hay alguien que te la compre. Y siempre que quieres vender, hay alguien, digo, que siempre que quieres comprar, hay alguien que te la vende. En cambio, comprar una casa o vender una casa, si la pones a la venta, tienes que esperar. No es líquido, o sea, es decir, hay un proceso que tarda para que realmente encuentres un comprador. Y lo que vale la casa realmente no es lo que tú crees que vale. Lo que vale la casa es el momento que te hacen una oferta. Eso es lo que sucede, pues eso ya es una oferta, ya sabes, ahora sí ya sabes el precio real de tu casa, ¿no? Pero no nos damos cuenta, o sea, lo que quiero decir es que la volatilidad está en ambos. Hay volatilidad en nuestras casas y hay volatilidad también en los mercados. Lo que pasa es que en la casa, no la vemos. Está escondido. No sabemos. Si no lo estamos poniendo a la venta, no estamos enterados de cuál es la volatilidad. En cambio, en los mercados siempre hay un mercado. Siempre sabemos porque hay gente comprando y vendiendo el mismo activo que tenemos. Pero si lo vemos un poco en contexto, es lo mismo las dos. Aquí quiero platicaros un poco de el señor mercado. Hay un libro muy famoso de Benjamin Graham que se llama The Intelligent Investor, que es un poco la Biblia de las inversiones. Es el profesor que fue un poco el mentor de Warren Buffett. Eh, y él escribió un libro, creo que lo escribió en 1900, en los 30 o los 40. Y hay una frase ahí que usa mucho que le llama el señor mercado. Y el señor mercado es esta persona de aquí que cada santo día llega a tu casa a querértela comprar, ¿no? O cada día llega a ofrecerte eh, comprar tus acciones que tienes. Pero imagínate que no las quieres vender. O sea, tú no estás vendiendo tus acciones, no estás vendiendo tu casa y todo el día no para de tocarte el timbre y todos los días está queriendo decirte que te compra por tanto. Hoy quiero comprar tu casa por $100, mañana por 500, luego el otro día por 300. A veces es alcohólico y a veces te da precios que, o sea, hasta te ríes de esos precios, ¿no? Normalmente nosotros pues, diríamos, no, gracias, no lo estamos vendiendo, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que tratar de ver en los mercados públicos. Si no estamos queriendo vender, si no tenemos urgencia de vender ahorita, obviamente no hay que por qué ni considerarlo. Es nada más alguien llegando a tocarnos la puerta a decirnos una oferta. Si no nos gusta la oferta, le decimos gracias y adiós. Otra cosa que quiero hacer enfoque es que, pues sí, sepamos en lo que estamos invirtiendo, hacer nuestro análisis, o sea, realmente entender en qué realmente estamos invirtiendo. Estamos invirtiendo algo porque ya estamos conscientes del análisis que hicimos de la empresa o del sector o del índice o del mercado o del asset class. Tenemos un plan financiero
que está empatado con nuestras metas o nuestros objetivos y estar seguros en lo que estamos invirtiendo, ¿no? Sobre todo en el mercado de acciones. Porque lo que sucede es, esto es el precio de Amazon. Este es el precio de Amazon del año 1999 a octubre del año 2001. O sea, 3 años. El que invirtió en Amazon durante de sus picos en el punto com tuvo que aguantar una caída del 94%. 94% tuvo que aguantar. Pero como bien sabemos, a Amazon pues sí se recuperó y le fue bien. Ahora, sí tenemos que reconocer que puede haber caídas de estas magnitudes. Y ha pasado en muchas empresas y se han recuperado. Pero aquí el inversionista que invirtió en Amazon y vio que cayó al 94%, tiene que estar convencido de que sigue siendo bien su tesis de inversión. Y tiene que asegurarse de que también puede pasar lo contrario. Puede pasar que inviertes en una empresa y no regresa, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de AIG, Citi, tenemos ejemplos también de Novo, tenemos de Progo, tenemos de Walgreens. Y aquí podemos ver un poco lo que sucede a veces cuando sí crashea el mercado o una empresa y no recupera. Ve la empresa, ve Citigroup. Citigroup fue de los bancos más exitosos del mundo y durante la crisis de 2008 tanto cayó la acción que hasta el día de hoy no está ni cerca de recuperarse. Entonces sí tenemos que también tener conciencia de hay que tomar los riesgos adecuados y hay que tratar de diversificar también si podemos para que no pueda pasar algo así con nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas en un índice lo que sucede es que baja mucho la probabilidad. De hecho, entre más diversificado y más amplio el índice como un Standard Poor's 500 o el MSCI ACWI, pues ya casi casi nos aseguramos de que estamos quitando lo que se llama el riesgo idiosincrático, ¿no? De un mercado. Y finalmente les quería dejar con esto, que es pues, ¿por qué estamos invirtiendo, no? O sea, estamos invirtiendo para poder realmente capturar el interés compuesto a través del tiempo, sobre todo en el mercado de acciones. Aquí está un ejemplo de invertir $50 cada mes, ¿no? No tiene que ser montos grandes. $50 cada mes con consistencia. No importa si el mercado subió o bajó, ser consistentes con esta aportación de $50 cada mes. ¿Y qué sucede si inviertes en un portafolio de 60% acciones y 40% bonos, que es la línea azul que llega a los $46,000? ¿Y qué sucede cuando inviertes en un portafolio de nada más las 500 empresas más grandes de Estados Unidos? Que se vuelve el interés compuesto un poco mayor, $74,000. Entonces, tu aportación aquí durante estos 25 años fue de $15,000 si hubieras invertido $50 cada mes. Pero la diferencia entre los 15,000 y 46,000 y 74,000 es lo que ganas, ¿no? Es el interés compuesto que se va acumulando a través del tiempo, aún con las subidas y bajadas. El chiste aquí también es ser consistentes, ¿no? Con las inversiones y también entender muy bien lo que estamos haciendo. Y bueno, pues con eso lo abro ahora sí a cualquier duda que tengan, preguntas, y aquí estamos Andrés y yo para contestar cualquier duda que tengan. Y justamente, pues aprovechar para recordarles que en estos minutos que nos quedan vamos a tratar de contestar las preguntas que tengan. Pueden subirlas ahí en la sección de preguntas, y las iremos respondiendo, ¿no? Ahorita ya tenemos algunas que nos han subido, pues hay varias, digamos, que van alrededor de si vale la pena ahorita comprar, si hay que aprovechar la baja para invertir, comprar acciones, entrar a la bolsa, etcétera. Este, y por otro lado, la otra cara, digamos, del inversionista que no quiere tomar riesgo, si vale la pena quedarse, o es buen momento para invertir en activos seguros y cuáles podrían ser algunos de ellos, ¿no? Entonces ahí, yo diría, primero que nada, pues sí, sí puede ser buen momento, digamos, que aprovechar el contexto actual para, para invertir o si tenemos liquidez, digamos, para ponerla a trabajar. Pero, de nuevo, al final de cuentas, lo que siempre recomendamos al invertir en acciones es con miras a largo plazo, ¿no? Si tratamos de estar adivinando si compro hoy algo, lo vendo al otro día, este, cosas de ese estilo, tratar de, digamos que de medirle el tiempo al mercado, ¿no? Tratando de cachar las alzas o las bajas. La verdad, la probabilidad de hacer eso con éxito, es baja.
Ya nos enseñaba Juan Carlos, además, también para la gente igual que está nerviosa y que quiere salir, pues el impacto de perderte algunos de esos días, rendimientos fuertes, aunque sean unos pocos días a lo largo de una inversión de años, pues el impacto tan profundo que puede tener el rendimiento final. Y muchas veces esos días positivos van suelen estar muy cercanos, ¿no? Esos días de rendimientos más altos a los días de rendimientos más bajos, ¿no? Justamente en momentos volátiles como los actuales. Entonces, dado ello, lo que yo diría es, sí, si quieren aprovechar estos momentos puede valer la pena. Creo que la volatilidad va a continuar, entonces por lo mismo va a ser muy importante ser pacientes y tener este enfoque en el largo plazo. Y eso, ¿no? Mantener, o sea, que sean inversiones bien diversificadas, de acuerdo a la tolerancia al riesgo que realmente ustedes tienen y que van a poder mantener, pues, en un horizonte, digamos que de años y que por lo mismo, pues la volatilidad del momento justamente se volvería un poco, digamos que su amigo en lugar de una fuente de riesgo, ¿no? En cuanto a qué activos seguros se pueden aprovechar, pues bueno, inversiones de renta fija en general, digamos que es donde mayor estabilidad vamos a encontrar, renta fija de corto plazo, pues ahí digamos que eliminamos prácticamente cualquier riesgo, particularmente en bonos de gobierno, eliminando también, digamos que el riesgo de crédito al invertir en deuda corporativa. Entonces, bonos de gobierno, ya sea en el caso del que quiere invertir en pesos, pues todavía en México podemos aprovechar tasas muy atractivas, invertir en instrumentos de corto plazo como fondos de deuda, CETES, cosas parecidas. El equivalente también en temas de dólares, invirtiendo en treasuries y similares. Eh, y y existen otros activos también, hemos visto ya el oro cómo ha tenido un desempeño positivo, que son activos que suelen, digamos, que reaccionar de manera positiva o favorable en momentos de incertidumbre, en momentos en el que los inversionistas quieren resguardarse y evitar el riesgo. Entonces, esa sería mi recomendación. No sé si tú quieres agregar algo, Juan Carlos. Sí, aquí estoy viendo otras preguntas que están llegando con relación a mejores días que mencionaba Juan Carlos del S&P. ¿Qué tan cerca nos encontramos de estos mejores días con tantas caídas tan frecuentes? Justo lo que sucede es, no sabemos exactamente cuándo va a pasar el día exacto o los días, pero sí cuando empieza a aumentar mucho la volatilidad, empiezan a haber caídas fuertes. Acuérdense de una cosa, las caídas y las subidas ocurren y las fuertes ocurren porque hay mucha nueva información que no esperaba el mercado. Lo que sucede es que el mercado está tratando de observar toda la información constantemente que está saliendo todo el tiempo y procesa esa nueva información y los inversionistas reaccionan de inmediato, ¿no? Entonces, lo que sucede ahorita es, pues, el miércoles pasado ocurrió una información del tamaño de los aranceles. Todo el mundo sabía que iban a haber aranceles, pero nadie sabía el tamaño. Y lo que ocurrió el miércoles fue que el tamaño fue mucho mayor de lo que esperaba el mercado, entonces fue una sorpresa. Y las sorpresas no le gusta al mercado. Entonces fue una sorpresa y la gente tiene que reajustar rápidamente de qué puede implicar esto. ¿Qué puede implicar esos aranceles tan caros? Y empieza a ajustarse todo el mundo sus precios en tiempo real. Ahora, si el día de mañana sale el presidente a decir que ya encontró un deal, como dijo Massa, que puede ser el escenario positivo y que vamos a dejar los aranceles al 10% a nivel global para todo el mundo, inmediatamente yo vería que igual el mercado puede subir. Hoy, por ejemplo, subió 8% en menos de, creo que 5 minutos con un rumor, ¿no? Fue algo que no era cierto. Era un rumor de que uno de los economistas de la Casa Blanca había dicho de que el presidente estaba considerando frenar esto por 90 días, no era cierto, y nada más con ese rumor subió el mercado casi 10%. Entonces no sabemos exactamente, pero sí pueden ver la magnitud al que se están moviendo los mercados hoy en día. Por eso es tan importante no tratar de adivinar esto. O sea, es decir, es tratar de tener un plan bien establecido y si tenemos un tiempo de horizonte de muy largo plazo, la recomendación es estar comprando, si tienen más activos ahorita de nivel que les vaya entrando la liquidez, si tienen liquidez, si tienen dinero para invertir, irlo haciendo de una manera estratégica, consistente, pero no tratar de adivinar si es el perfecto momento ahorita o mañana, porque lo que vemos es que puede ocurrir en un instante esto y no estamos adentro, ¿no? Entonces, realmente es así y suele pasar siempre después de caídas muy fuertes. Ahora, exactamente cuándo, no sabemos, ¿no? Muchos de los días más grandes que subieron fue en el 2009, justo después de caídas del 60%. O sea, sí puede llegar a seguir cayendo. No sé si hay otra pregunta ahí, por ahí, Andrés, que quieras ver. También, quizá un poco relacionadas con esto en parte, pero
¿Qué fechas próximas son clave, digamos, para estar siguiendo y tenerlas presentes en cuanto a pues, cómo podrían desenvolverse los mercados y demás? Ahí lo que yo diría es, digo, si bien hay cosas o fechas establecidas que vale la pena seguir, por ejemplo, la semana que entra serán los minutos de la Fed, donde vamos a tener un poco más de detalle, ¿no? Más color sobre cómo están viendo ellos el panorama de crecimiento hacia adelante, los riesgos alrededor de los aranceles, etcétera, la situación de la inflación. Hay fechas importantes como esas, pero al final de cuentas, bueno, pasado mañana entran en vigor los aranceles que no se han implementado todavía de estos nuevos que anunció Trump. Fechas como esas son muy importantes. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que más va a estar moviendo al mercado y como lo hemos visto, lo que más lo está moviendo hasta ahora son también estos anuncios, a veces rumores, así a veces sí anuncios oficiales, pues que pueden venir cualquier día, ¿no? En cuanto a si Estados Unidos va a tomar alguna determinación diferente, en cuanto a si algún otro país logra alguna negociación favorable, en cuanto a si algún otro país reacciona como China, por ejemplo, pues con una negociación más bien agresiva, ¿no? Devolviendo un poco la medida que aplicó Estados Unidos, pero ahora para ese mercado. Entonces, creo que más bien lo que vamos a tener son pues mucho ruido, digamos, todos los días, y eso es lo que va a estar teniendo a los mercados reaccionando para un lado o para el otro. Algo relacionado con eso que también están preguntando varios es, pues, ¿qué probabilidad le vemos de alguna manera a cada escenario, ¿no? Y el tema aquí es que es muy difícil determinarla, porque como decía, al final de cuentas, pues son, digamos que cada escenario se va a materializar o no en función de la decisión de una sola persona, ¿no? Sí, Donald Trump es tratar de decide. adivinarle el cerebro de una persona. Entonces, Donald Trump decide, oye, ¿sabes qué? Pensemos el escenario uno, ¿no? Que esto era más bien una estrategia de negociación que logra ciertos beneficios, puede colgarse la victoria igual de mejores términos con algunos países o algunas regiones, deja un arancel general, pues, que no es tan disruptivo, pero que sí trae, digamos que ingresos mayores al gobierno de Estados Unidos para que pueda implementar las otras políticas que traen de reducción de impuestos, por ejemplo. Pues eso puede darse y entonces un día Trump puede decir, ¿sabes qué? Pues ya logré ciertas negociaciones, esto va para atrás, etcétera. Pero también puede no darse, ¿no? Puede que esta no sea su estrategia, puede que realmente sea un tema más pues ideológico a más largo plazo que quiere que efectivamente, pues digamos que la relación comercial que Estados Unidos ha tenido con otras regiones del mundo históricamente cambia hacia adelante, ¿no? Que los déficits comerciales que Estados Unidos tiene con prácticamente pues, todo el mundo en general se cierren un poco más. Y la verdad es que pues, es muy difícil saber realmente un poco por dónde va la estrategia, ¿no? Entonces, y luego la otra, como ya decía también, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el mercado? ¿Qué es lo que va a pasar dependiendo si acaba materializándose un escenario u otro? También es muy, muy diferente, ¿no? Entonces, creemos que más que tratar de adivinar, digamos, qué es lo que va a pasar y entonces posicionarnos con todo el portafolio en línea a eso y esperar a que suceda, lo valioso de tener en cuenta, pues un poco cuál es el campo de acción o lo que puede suceder es, pues más bien justamente posicionarnos de nuevo, con miras a largo plazo, con un portafolio que, sabiendo que todos esos escenarios pueden materializarse, pues digamos que no nos va a dejar mal parados y tranquilos si sucede uno o el otro, ¿no? Teniendo diversificación, si tenemos un horizonte de muy largo plazo, pues sí, igual podemos tener un portafolio más cargado de acciones. Si nuestro horizonte es más de corto plazo, pues vale la pena asegurarnos que tengamos la exposición de riesgo adecuada y si no tenemos los buenos suficientes, pues probablemente migrar parte del portafolio a ese tipo de activo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el hecho, o lo que más demuestra la dificultad de poder predecir en qué va a acabar, digamos que la cosa, es justo lo que vemos todos los días en los mercados, es esos swings, como el que decía Juan Carlos, ¿no? De hoy mismo, que con un solo rumor el mercado dio 4% abajo, se fue 4% arriba, acabó cediendo después toda esa ganancia, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque hay movimientos tan drásticos, justamente porque los inversionistas no saben realmente qué es lo que va a pasar y están pues, reaccionando al momento y poniendo sus fichas en lo que creen en un momento dado, pues qué es lo que va a ser más probable y en otro momento dado lo que va a ser más probable y pues está muy cambiante eso. Sobre todo yo creo que es también tratar de organizar nuestros tiempos de horizonte, ¿no? O sea, si tenemos un tiempo de horizonte de 1 a 5 años, realmente entrar a inversiones de acciones que son muy volátiles por naturaleza, eh, pues chance tenemos que pensar muy bien si este es si eso es adecuado para nuestro perfil de riesgo, nuestro plan, porque tenemos que estar preparados de que el mercado accionario, como podemos ver como pudimos ver en las gráficas que mostré,
un índice bien diversificado, como es el Standard Poor's 500 o como es el MSCI ACWI de las 9,000 empresas más grandes del mundo, puede llegar a caer un 50%. Lo hemos visto en el pasado. En la pandemia llegó a caer más del 30%. Entonces, eso nos dice mucho porque también si ese índice puede llegar a caer esos niveles, una empresa en particular puede llegar a caer mucho más, como vimos en el ejemplo de Amazon. Este, entonces sí hay que entender que pues hay esos riesgos, hay esa posibilidad y tratar de entonces, si tenemos un tiempo de horizonte mucho más corto, 1 a 3, 1 a 4 años, pues chance de entrar ahorita en el mercado accionario, o sea, no es, digo, ni ahorita ni nunca, para ese dinero que chance vamos a necesitar en 3 años. Pero hay que ver, yo lo que sugiero aquí es tratar de por lo menos repartirlo en dos cubetas. ¿Cuánto dinero vamos a pensar en usar en los próximos 1 o 5 años? Ese dinero tenerlo invertido en algo mucho más estable, como renta fija de corto plazo, como son los CETES, como son fondos de GBM que invierten en bonos de empresas de muy alta calidad y bonos de gobierno, como son los CETES, o luego tener otra parte y destinar ya otra parte que sea más patrimonial, más de muy largo plazo. Chance hasta no sea para nosotros. Puede ser que sea de muy largo plazo, pero el objetivo de ese dinero es herencia para nuestra familia, ¿no? Entonces, sí, pero sí hay que tener una visión de largo plazo en el mercado, sobre todo en el mercado accionario. En el mercado accionario sí, sí tener una visión de por lo menos yo diría 10 años, si no es que hasta más tiempo. Una pregunta también es que viendo el panorama, o viendo, perdón, que el panorama es mayormente favorable a México, si recomendamos cargar un poco más el portafolio hacia compañías mexicanas. Y aquí lo que yo diría es, pues bueno, hay dos cosas importantes, ¿no? Que yo tomaría en cuenta. Uno, efectivamente creemos que, al menos desde el punto de vista relativo, ¿no? México acaba mejor parado que otras regiones, varias de ellas competidores de México en el tema de comercio, y que por lo mismo, pues puede ser un buen escenario hacia adelante, ¿no? Particularmente sí, que eso va a ser también otra fuente de incertidumbre después, sí, digamos que nos mantenemos con el status quo que tenemos hoy en día bajo las reglas de juego del USMCA o TEMEC, ¿no? Que es el Tratado de Libre Comercio que el mismo Donald Trump justamente renegoció con México, y que el próximo año entra a revisión para ver si se quiere dar una renegociación más amplia o si simplemente se ratifica para extenderse por más tiempo, ¿no? Entonces, este seguramente será otro momento de incertidumbre, es otra ocasión en la que Donald Trump puede introducir pues algunos requisitos, nuevas iniciativas, etcétera, en cuanto a comercio, en la relación aquí pues más regional, ¿no? De Estados Unidos, México y Canadá. Pero bueno, al menos algo que resulta, la verdad, muy positivo es que pues en el contexto del anuncio de estos nuevos aranceles y medidas, pues básicamente la fortaleza de este acuerdo prevaleció y no se le impuso, digamos, que estos niveles de aranceles extraordinarios a ningún producto mexicano regido este, bajo el TEMEC, ¿no? Es decir, están exentos incluso de ese 10% generalizado para todos los países, ¿no? Entonces, eso es positivo. Ahora, por otro lado, regresando al tema de las acciones o de las compañías mexicanas, y es, pues digamos que las evaluaciones, ¿no? Hoy hemos estado hablando mucho de los niveles del mercado, que ha caído más, que ha caído menos, etcétera, pero una parte muy, muy importante al invertir en acciones es la evaluación, es decir, cuánto estás pagando por los que estás comprando, o esa empresa mexicana o esa empresa de Estados Unidos o la bolsa en general de Estados Unidos o de México, qué tan cara está cotizando con relación a las utilidades, a los flujos que generan esas empresas que indirectamente estás comprando al tú adquirir acciones de cada una de ellas, ¿no? Entonces, ahí también es digamos que una óptica bajo la cual México se ve muy atractivo. La bolsa mexicana ha venido cotizando a descuento, digamos que de sus valuaciones promedio históricas durante los últimos años. Ha venido cotizando también a descuento contra varias otras regiones del mundo y muy a descuento contra la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pues efectivamente, de alguna manera, tenemos la oportunidad de invertir hoy en empresas que están cotizando a niveles atractivos y en un contexto en el cual, pues varias de ellas parece ser que pueden tener o podrían no estar afectadas simplemente porque están en otros sectores y demás, pues de alguna manera podrían tener un tratamiento más favorable que otras empresas que compiten para atender al mismo mercado, ¿no? Que es el de Estados Unidos. El riesgo, digamos, o la parte negativa es que también, como ya decíamos, ¿no? Si se mantiene un escenario como el que tenemos actualmente, la probabilidad de que esto acabe en recesión en Estados Unidos obviamente es muy elevada, ¿no?
desde mi punto de vista, y eso también pues, podría ser un lastre, digamos que para el crecimiento de México y para el desempeño de algunas empresas, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas diría que sí vale la pena o sí nos parece atractivo invertir en empresas de la Bolsa Mexicana. Nosotros hemos estado positivos en acciones de México desde hace un rato también. Seguramente escucharon otras llamadas, la tesis que teníamos que ya mencionaba de que la bolsa mexicana cotiza a niveles atractivos y por lo mismo, pues nos parece una idea de inversión, digamos que razonable. Ahora, de nuevo, ¿no? Lo que siempre vamos a recomendar también es la diversificación. Entonces, tampoco se trata de cargarnos totalmente a México, digamos que decir, sabes que me salgo, vendo todas mis acciones de Estados Unidos y ahora solo invierto en acciones mexicanas o algo de ese estilo. Siempre mantener un portafolio diversificado. Al final de cuentas, las cosas pueden dar la vuelta muy rápido de un momento a otro, más en contextos como el actual. Y la diversificación siempre os va a ayudar a tener un camino, digamos que más estable y más llevadero. Pues muchas Rubén, gracias a todos. Creo que con eso se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos hoy a este webinar. Em, si quieren llegar, si quieren seguir haciendo preguntas, por favor, déjanlos en el chat y pues nos vemos para en la próxima sesión. Muchas gracias por acompañarnos hoy.